En este proyecto vamos a estar implementando la arquitectura de MVI, algo similar a como lo hicimos en el proyecto de Login con Jetpack Compose, pero como ahora sí vamos a estar obteniendo información desde Internet, vamos a implementarlo completamente. Y lo primero que debemos de hacer es crear aquí un repositorio. Desde este repositorio nosotros vamos a realizar las operaciones para comunicarnos con Firestore, ya sea para obtener información o subir nueva información a esta base de datos. Entonces vamos a crear un nuevo paquete aquí. En este paquete se va a llamar repositories. Y dentro de este vamos a crear un archivo. Se va a llamar book repository. Nosotros dentro de este paquete incluiríamos todos los repositorios, pero para este proyecto únicamente vamos a crear uno, que es este book repository. Y bueno, más adelante este repositorio lo vamos a estar inyectando en nuestro view model, por lo cual va a ser necesario utilizar HILT o la inyección de dependencias. Para eso vamos a configurar también nuestro proyecto. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar Firebase Application. Y esta va a ser una clase, la cual debe extender de Application. Y le debemos de agregar aquí la notación de HILT Android App. Y aquí debemos de colocar los paréntesis. Bien, después debemos de dirigirnos a nuestro manifest y aquí en la etiqueta de application le vamos a agregar una nueva propiedad que se llama name y aquí vamos a llamar a este archivo de Firebase Application. Bien, aquí en nuestro repositorio, como les comenté, vamos a estar agregando las diferentes operaciones que vamos a realizar con Firestore, como lo puede ser agregar un nuevo libro. Aquí le vamos a pasar como parámetro un elemento que va a ser de tipo book y esta función no va a retornar ningún valor. Vamos a crear este modelo de book, vamos a crear un nuevo paquete que se va a llamar model y dentro de este vamos a crear este modelo. Va a ser una clase que se va a llamar book, este data class, y le vamos a colocar aquí diferentes propiedades. El primero va a ser el ID, el cual es de tipo string. Después va a ser el URL de la portada de nuestro libro, se va a llamar cover book cover URL, y este es de tipo string. Después el título del libro y el nombre del autor. Todos estos elementos de tipo string, y después vamos a colocar aquí una variable de rating como para simular que nuestro libro tiene una calificación y va a ser de tipo flotante. Y finalmente el número de descargas, que va a ser un objeto de tipo entero. Y para poder convertir la información de nuestra base de datos de Firestore en este modelo de book, debemos de crear un constructor aquí por defecto. Llamamos a este constructor y a este constructor le vamos a pasar los valores por defecto. En el caso de los strings van a ser simplemente strings vacíos. Y para el rating, que es un valor flotante, le vamos a poner 0.0f y las descargas, que es de tipo entero, un 0. Bien, vamos a dirigirnos nuevamente a nuestro book repository y aquí vamos a implementar esta dependencia. Bien, y lo que haríamos normalmente es crear aquí una variable que se va a llamar Firestore para crear una instancia a esta base de datos y aquí llamaríamos a Firebase Firestore.getInstance y ya después realizaríamos las diferentes operaciones con esta variable. Pero nosotros vamos a estar utilizando la inyección de dependencias para inyectar este elemento y reutilizarlo. Entonces aquí vamos a crear un nuevo paquete que se va a llamar DI y dentro de este vamos a crear un archivo que se va a llamar AppModule, donde vamos a colocar todas las dependencias que sean necesarias de manera general en nuestra aplicación y este va a ser un objeto. Aquí le colocamos la notación de module y el start-in va a ser el singleton component. Y en este módulo vamos a comenzar a declarar cada una de las dependencias. La primera función o la primera dependencia que vamos a estar creando va a ser para proveer esta instancia de Firestore. Instance.
Entonces aquí únicamente vamos a retornar lo que ya vimos ahorita de Firebase Firestore.getInstance. Y esta la vamos a estar inyectando aquí mismo en esta otra dependencia que vamos a crear. Aquí vamos a crear una dependencia para poder implementar la lista de libros que vamos a estar llamando. Y aquí le vamos a pasar como parámetro este Firestore Instance. Y aquí vamos a llamar a firestore.collection. Y aquí nuestra colección que vamos a estar creando en Firebase se va a llamar Books. Ahorita vamos a estar viendo más sobre esto de collection. Bien, vamos a dirigirnos a nuestro Book Repository y ahora vamos a inyectar esta dependencia. Aquí vamos a colocar la anotación de singleton. Y debajo de nuestra clase, la anotación de inject y colocamos nuestro constructor. Y aquí vamos a estar realizando una inyección de constructor donde vamos a llamar private val y esta variable se va a llamar booklist. ¿Y de qué tipo de dato va a ser este booklist? Bueno, si nos dirigimos a nuestro app module, podemos ver que esta función, nos regresa un collection reference. Entonces nuestro objeto debe ser de este tipo, de collection reference. Y ahora sí vamos a poder utilizar esta colección en cualquier parte de este book repository. Bien, entonces para poder comenzar a agregar nuevos libros a Firebase, vamos a colocar aquí un try catch. Y la manera en cómo podemos agregar nuevos libros, simplemente vamos a llamar a nuestra lista de libros y aquí vamos a crear un nuevo documento. Un nuevo documento es simplemente cada uno de los registros o cada uno de los elementos de nuestra base de datos, que vendría siendo cada uno de los libros que vamos a guardar en nuestra base de datos. Aquí en este documento nosotros le podemos pasar un ID, que el ID que le vamos a estar colocando va a ser el mismo ID de nuestro libro. Y después tenemos la función de set, donde nosotros le debemos de pasar un objeto con toda la información que queremos guardar en nuestra base de datos. Entonces aquí nosotros le vamos a pasar nuestro objeto de tipo libro para que se guarde toda la información, el ID, el URL de la portada, el título, el autor y demás información. Bien, entonces una vez que ya tenemos nuestro repositorio, ahora este lo vamos a llamar desde nuestro view model. Para eso deberemos de crear un nuevo archivo aquí dentro de presentation. Después en este paquete de book detail, aquí voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar book detail view model. Y esta va a ser una clase. Y aquí nosotros le vamos a estar inyectando por medio de una inyección de constructor. Nuevamente colocamos aquí private val y vamos a inyectarle en nuestro repositorio de book repository, que es de tipo book repository, que es esta clase que tenemos aquí. Es por eso que le indicamos que la vamos a inyectar en otras partes y la mandamos a llamar en este book detail view model. Y esta clase va a extender de view model. Y como este va a ser una clase, un view model que también vamos a estar inyectando más adelante, vamos a colocarle aquí la anotación de HILT view model para poder realizar esta operación. Y dentro de este view model, antes de comenzar a llamar a nuestra función de add new book, deberemos de crear una variable para manejar los diferentes estados de nuestro UI, que es un concepto fundamental de la arquitectura de MVI. Para eso vamos a crear una nueva variable privada que se va a llamar state y esta va a ser de tipo mutable state. Y aquí debemos de indicarle de qué tipo. Vamos a crear aquí nosotros una nueva clase para manejar todos los estados de nuestra UI. Aquí dentro del mismo paquete book detail voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar book detail state. Este va a ser un data class. ¿Y qué estados vamos a tener dentro de este elemento de book detail? El primero va a ser para saber si está cargando la información. Para eso vamos a colocar aquí un objeto de tipo boolean
y el valor por defecto va a ser falso. Después vamos a crear una propiedad para nuestro libro, que es de tipo book. Y como valor por defecto va a ser un valor nulo. Y finalmente el error. Para en el caso de que tengamos un error que mostrarle al usuario, lo vamos a estar mostrando por medio de esta propiedad. Y aquí le indicamos que va a ser de tipo string y por defecto va a ser un string vacío. Bien, entonces aquí ya mandamos a llamar este bookDetailState y ponemos un mutable state of, al cual le debemos de pasar un valor por defecto que va a ser nuestro bookDetailState. Bien, ahora vamos a crear esta misma variable, pero va a ser inmutable. Para eso lo voy a crear aquí. Esta no va a ser de tipo privado. Se va a llamar state, que es de tipo state de bookDetailState. Y a este le vamos a colocar el valor por medio de el get del state. De esta manera nosotros vamos a poder modificar esta propiedad de estado únicamente desde este archivo, desde este viewModel, y únicamente vamos a poder acceder a él desde otros archivos, pero sin poder modificarlo. Bien, ahora sí vamos a crear una función para crear estos nuevos libros, donde a este le vamos a pasar cada uno de los parámetros que va a poder escribir el usuario en nuestra aplicación, que es el título, que es de tipo string, y el nombre del autor, que también es de tipo string. Los demás valores vamos a estar colocando un valor por defecto. Aquí dentro de esta función vamos a crear un nuevo objeto, se va a llamar book, y llamamos a este objeto de tipo book, donde le debemos de pasar el ID. Vamos a llamar a la clase UUID.randomUUID.toString. Después el URL de la portada. Aquí yo voy a estar colocando un valor de una imagen que pues encontré en internet. Y después vamos a colocarle el título, que es el título que le estamos pasando como parámetro a esta función, y de igual manera el autor. Después el rating, aquí podemos poner cualquier valor por defecto. Por defecto, como es un nuevo libro que se va a estar creando en nuestra base de datos, no va a tener un rating, por eso va a tener la calificación de 0. Y el número de descargas también lo vamos a colocar como 0, ya que es un nuevo libro. Bien, ya que tenemos este objeto de tipo book, vamos a llamar a nuestro repositorio, vamos a llamar bookRepository. Y aquí podemos ver que tenemos acceso ahora a esta función de agregar nuevo libro, que nos va a pedir como parámetro un libro, que es el objeto que hemos creado arriba. Y listo, ya estaremos enviando la información a Firestore desde nuestro viewModel por medio de esta función. Ahora deberemos dirigirnos a nuestro MainActivity, que es donde tenemos el diseño. Aquí tenemos esta función donde estamos accediendo al diseño o a nuestra pantalla. Aquí vamos a crear una instancia entonces de este viewModel, que va a ser de tipo bookDetailViewModel. Y aquí ponemos HealthViewModel. Y debajo de esta vamos a crear una variable que se va a llamar estado. Y vamos a llamar a la propiedad que tenemos aquí dentro del viewModel, que es el de state. Bien, vamos a dirigirnos a esta pantalla de bookDetailScreen. Y aquí tenemos una variable para el título que escriba el usuario, igual el nombre del autor. Y aquí nosotros en nuestro text field lo mandamos a llamar. Y después tenemos este botón para realizar la operación de agregar nuevos libros, que es la que vamos a estar modificando. Vamos a quitar este to do y aquí vamos a crear una nueva función que se va a llamar add new book. Y a esta nosotros le vamos a pasar los dos valores que son necesarios en nuestro viewModel. Si nos dirigimos a nuestro viewModel, debemos de pasarle el título y el autor. Entonces aquí en la parte de arriba ya tenemos estas variables, las vamos a pasar aquí como valor. Le pasamos el title y el autor. Y bien, esta función la vamos a estar llamando, la vamos a pasar aquí como una función lambda. Aquí la vamos a crear, se va a llamar add new book. Y va a ser una función la cual le vamos a pasar como parámetro dos valores de tipo string, que son los que ya vimos. Y ahora si nos dirigimos a nuestro MainActivity,
podemos ver que nos va a marcar un error indicándonos que debemos de pasarle un valor a esta función. Vamos a colocarle aquí add new book y vamos a llamar nuestro viewModel y vamos a llamar nuestra función de add new book. Bien, ¿qué otras operaciones vamos a realizar en esta pantalla de book detail? Vamos a pasarle aquí también como parámetro el state, que es de tipo book detail state. Y aquí deberemos de pasarle esta variable que hemos definido aquí, se lo vamos a pasar como parámetro. Aquí vamos a ponerle .value. Y bien, con este state nosotros vamos a poder manejar los diferentes estados de nuestra UI. ¿Como qué estados? Pues aquí debajo, si nosotros tenemos un error, podemos mostrárselo al usuario. Aquí después de este botón, déjenme hago un poco más de espacio. Aquí vamos a colocar una condicional que si en el estado nuestra variable de isLoading es igual a true, vamos a mostrar un Circular Progress Indicator, que es nuestra barra de progreso. Y esta nosotros le vamos a pasar un modifier. Para alinearla de manera central en toda nuestra pantalla por medio de alignment.center. Bien, en el caso de que ya no estemos cargando esta pantalla, vamos a mostrar este botón, lo vamos a recortar y lo vamos a pasar a este else, para que únicamente se visualice en aquellos casos que ya no tengamos ninguna operación pendiente por realizar. También aquí vamos a agregar otra condicional. En el caso que queramos mostrar un error, vamos a llamar a state.error, y si esta no está en blanco, is not blank, esto significa que si hay un error, le hemos asignado un valor a esta propiedad de error y la vamos a estar mostrando aquí. Para eso simplemente voy a colocar aquí un texto, voy a pegar el código, donde también lo centramos en el centro de nuestra pantalla y lo colocamos de color rojo para que resalte el texto. Y bien, vamos a correr nuestra aplicación para ver si ya podemos agregar nuevos libros a nuestro proyecto de Firebase. Aquí parece que tengo que sincronizar el proyecto y después ya lo corremos. He corrido la aplicación pero ha crashado y es que me he olvidado de colocar aquí nuestro main activity, que este es un Android entry point. Debemos de colocarle esta anotación para poder realizar la inyección de manera correcta dentro de este componente de Android. Bien, vamos a correr nuevamente nuestra aplicación. Bien, aquí tenemos la aplicación, vamos a dirigirnos a la parte de agregar nuevo libro. Vamos a colocarle aquí un título, vamos a ponerle título 1 y el nombre del autor. Estos son los únicos datos que vamos a estar colocando, los demás van a ser valores por defecto. Vamos a presionar el botón de agregar nuevo libro y si nos dirigimos a nuestro Firestore, vamos a cargar nuevamente la aplicación. Aquí tenemos esta colección de books. Si nos dirigimos a nuestro proyecto, aquí en el App Module, nosotros hemos creado esta colección que le hemos indicado que se llame Books. Entonces aquí la tenemos. Después esta colección nosotros le hemos indicado aquí en nuestro Book Repository que le queremos crear un nuevo documento. Aquí tenemos la lista de documentos, cada uno de los libros que estemos agregando a esta base de datos se va a mostrar aquí y va a ser el ID que coloquemos aquí a nuestro libro. Podemos ver que aquí tenemos los campos de este libro en específico y tenemos su ID, que es el mismo que tenemos aquí. Y tenemos los demás valores que introdujo el usuario, como es el autor y el título. Y los demás valores por defectos que hemos puesto, que es esta URL para la portada, el número de descargas que es 0 y de igual manera el rating o la calificación que también es 0.